Hola, ¿qué tal amigos? En estos momentos estoy haciendo una meditación y a propósito de los comentarios a la carta a Tito, es de que me surge una reflexión basada en un versículo. Y este versículo se encuentra en Tito capítulo 2, versículo 14. Tito 2:14. Y hay una palabra ahí. Y en base a esa palabra quisiera hacer una reflexión. Pero les voy a leer el texto primero. Dice así, Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Iniquidad. Para redimirnos de toda iniquidad. ¿Qué significa iniquidad? Bueno, la palabra original ahí en griego es anomía. Anomía o anomia. La palabra anomia quiere decir sin ley, sin normas. A denota, es un prefijo que denota ausencia de algo, carencia de algo. A, sin. Y nomia o nomía es norma, regla o ley. Sin ley, sin norma, sin regla. O sea, la palabra iniquidad, en cierto sentido, describe una condición, ya sea individual o colectiva, es decir, una condición social. Puede describir también la condición de una sociedad inicua, una sociedad en estado de iniquidad o de anomia, es decir, una sociedad sin norma, sin ley. Y efectivamente, esa es la condición que está prevaleciendo hoy en día. Una sociedad sin norma, sin ley, una sociedad que padece de anomia, es decir, una sociedad en estado de iniquidad. Y esa es la condición prevaleciente hoy en día. Una sociedad que ha desarraigado de su seno el respeto, el temor o el conocimiento de la ley de Dios o de los principios de su ley. Una sociedad sin norma, sin ley. Una sociedad inicua. Para redimirnos de toda iniquidad, para salvarnos de una condición sin ley, de una condición rebelde. De ahí se deduce el estado de anarquía, el estado de desorden, sin ley, sin orden. Un estado sin ley también se denomina en términos jurídicos un estado donde no prima el derecho, donde no hay derecho, donde no hay ley, no hay orden, es decir, donde no existe el Estado de Derecho. Y cuando no hay Estado de Derecho en una sociedad jurídicamente organizada o legalmente organizada, pues abunda el caos, la anarquía, la anomía, la ausencia de ley, de orden. Y esa es la condición que prevalecerá muy pronto. Cuando se anule por legislación terrenal, humana, la ley de Dios. Si bien en la práctica hay una ignorancia, una ausencia, un rechazo, una rebeldía hacia los principios de la ley o hacia la norma de Dios,
esto se concretará y se formalizará o se oficializará mediante legislación humana, donde el mundo entero dará oficialmente la espalda a la ley de Dios o a la norma de Dios. Se convertirá en un mundo sin ley, sin norma. El mundo entero entrará en anarquía y confusión. Es lo que señala la profecía. Y el Señor nos ha redimido de toda iniquidad. Y dice más. Dice más. Dice: se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos o salvarnos de toda iniquidad, de toda anomía, es decir, restablecernos de la rebeldía a la obediencia, del desorden al orden. Y también otra cosa, y purificar para sí, purificar mediante la obediencia a la norma, a los principios de su ley, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esas buenas obras o esa conducta correcta o esa conducta obediente o esas buenas obras se realizan en el marco de la ley, de los principios de la ley. Que Dios las bendiga. Hola, ¿qué tal, amigos? Quiero compartir con ustedes una segunda reflexión a propósito de lo que ya les venía diciendo sobre ese versículo de Tito, del capítulo 2 de Tito, y a la anomía, a la ausencia de norma, de ley, de regla. Y fíjense ustedes que investigando en el espíritu de profecía, que aquí lo tengo, investigando en el espíritu de profecía, pues me encontré con un par de citas donde Elena, nuestra hermana Elena, nos habla justamente sobre ese estado o condición social. Bueno, ella habla del mundo. Bueno, tenemos que concebirlo en términos antropológicos y sociológicos, ¿verdad? Es la sociedad constituida por los seres humanos. Así que en ese sentido, ella hace alusión a una condición de rebeldía generalizada que ella le llama anarquía. La palabra anarquía es una palabra que es usada en los... Es un concepto politológico, es un concepto político, ideológico, y me llama mucho la atención que ya en la época de la hermana Elena, esto ya se conocía, este concepto. Yo no he estudiado la historia del anarquismo, pero si Elena lo está usando, me imagino que lo usa no en términos políticos, sino en su sentido etimológico, que es la condición de ausencia de ley, ¿verdad? De anomía. Y ella usa esa palabra anarquía para describir la condición de la sociedad, del mundo. Y bueno, si ustedes escucharon el primer video van a entender este segundo video. Hay una cita en el libro Evento de los Últimos Días, capítulo 10 del libro Evento de los Últimos Días, capítulo 10, y dice así: los que honran el sábado de la Biblia, es decir, aquellos que caminan en la norma, en la ley, que no estamos en iniquidad, que no somos parte de la sociedad rebelde, sin ley, sin norma, sin orden, sin estructura, sin ordenamiento,
sino que somos parte de un grupo de personas que nos plegamos a la ley, a la norma, que hemos ordenado la vida, ¿no es cierto? Y nos hemos apegado a cierto sistema de normas o principios de la ley. Es decir, no estamos en estado de anomía, sin norma. ¿Ok? Pero el mundo, en términos generales, está sin ley, sin norma, sin regla. Está en una condición de anomía, es decir, de iniquidad. Nosotros no. Según el texto que leí en el video anterior, Cristo nos ha redimido de la iniquidad, de la anomía, de la condición sin ley, sin norma. Pero miren cómo se van a voltear las cosas. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden. Acá hay dos sistemas normativos. Uno, el del mundo, que ignora el sistema normativo de Dios, y hay una minoría de seres humanos que son parte de esta sociedad, que si bien sí obedecen ciertas normas, no son precisamente estas normas reconocidas por la sociedad o por la ley humana. O sea, no es que estamos sin ley, solamente que nuestra ley no es reconocida, no es obedecida y no es respetada por el mundo, por la sociedad humana mayoritaria. Así que miren cómo nos van a considerar, como si nosotros estuviésemos en anomía, como si nosotros estuviésemos sin ley. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, cuando precisamente no nos caracterizaremos por eso. Como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad. Quebrantadores de las restricciones morales. O sea, se nos va a acusar de inmorales. Y por lo tanto, causantes de anarquía. O sea, a nosotros se nos va a acusar de sin ley, de rebeldes, de quebrantar el orden. A nosotros se nos va a acusar de ser seres sin ley, desordenados, inicuos. Y por lo tanto, causantes, nosotros vamos a ser el problema, causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. O sea, para ser leales al gobierno y no ser acusados de causantes de anarquía, es decir, de una rebeldía contra la ley, contra la norma, de corrupción, ¿no es cierto?, causantes de corrupción, y que por supuesto que se nos atribuirá la culpabilidad por los juicios de Dios que estarán golpeando el planeta Tierra. O sea, seremos los chivos expiatorios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía. Serán presentados. O sea, ¿qué se nos va a acusar? Van a haber argumentos en nuestra contra. Se va a argumentar en nuestra contra. Serán acusados de deslealtad al gobierno, etc. Hay otra cita, si me permiten leerla, que también está en el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 18. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a la institución de la iglesia. Que no se tolere. Cuando algo no se tolera,
en el contexto en que acá está redactado, estamos hablando de un estado de intolerancia. O sea, nosotros seremos víctimas de intolerancia. En este caso, intolerancia religiosa. La intolerancia religiosa es fanatismo. Seremos víctimas de fanatismo. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. Es decir, nosotros vamos a ser acusados de dar mal ejemplo. Podríamos constituirnos en un precedente de insubordinación, de insurrección, de rebeldía, de subversión. Somos mal ejemplo y por lo tanto tenemos que ser reprimidos. Acá dice, pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. Confusión en el sentido de que nosotros vamos a despertar ciertas conciencias y va a haber una contradicción entre lo que dice el mundo religioso, que es lo correcto, moralmente correcto, y lo que decimos nosotros. Entonces eso va a provocar una controversia, una confusión. Bueno, ¿quién tiene la verdad? Eso hay que evitarlo, hay que evitar todo debate, toda controversia. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo. Este argumento parecerá concluyente. Bueno, Cristo nos ha redimido de toda iniquidad, de estar alejados de la ley, en ignorancia de la ley, nos ha redimido para estar en armonía con su ley. Pero el mundo no está en armonía con la ley. Sin embargo, interpretará nuestros escrúpulos de conciencia como rebeldía, en circunstancias que hemos sido liberados de esa rebeldía. Pero el mundo no lo entiende ni lo va a entender. Y dice ahí, este argumento parecerá concluyente. No habrá nada ni nadie que los convenza. Bueno, en esta tercera parte de anomia, efectivamente, el concepto de anarquía es un concepto politológico, es un concepto que pertenece al mundo de la política o ideología política. Y anarquía es una palabra compuesta por el prefijo a, igual que anomia, anomia, este sería anarquía, arquía. A es sin, denota ausencia. Arquía denota una especie de poder, autoridad, ¿cierto? Tiene que ver con el orden gubernamental, el orden o estructura que se da a un Estado, un gobierno, ¿no es cierto? Y que incluye normas, ley. O sea, la anarquía es un movimiento político, es una ideología política que propugna la no ley, el no orden, o una insubordinación, o una desobediencia, o una rebeldía al orden del gobierno, del Estado, a sus leyes, a sus normas, al orden establecido. Anarquía. Interesante que el estado de anarquía es un estado o una condición de anomia, sin ley. El anarquista
pretende vivir sin ley, sin normas, sin reglas. Es interesante que leímos en la segunda grabación, en la parte 2 de Anomia, leímos que en el Espíritu y Profecía, que seremos acusados justamente de provocar anarquía, en circunstancias que difundiremos o daremos testimonios de estar sometidos voluntariamente y por la fe a la norma, a la ley. Solo que es una ley y una norma que no reconoce ni obedece el gobierno, el Estado o la sociedad en general. Es decir, nosotros seremos rebeldes respecto de la norma tradicional y socialmente o gubernamentalmente aceptada, pero no desde el punto de vista de la fe. Desde el punto de vista de la fe no estaremos sin norma, pero sí desde el punto de vista del mundo. Y por lo tanto, nuestra conducta, nuestro testimonio de obediencia en conciencia a la ley de Dios, a la norma de Dios, a las reglas de Dios, será interpretado como rebeldía o insubordinación o subversión. Seremos un mal ejemplo para la sociedad, porque estaremos alentando la desobediencia civil, causantes de anarquía, dice el Espíritu y Profecía. ¡Wow! Los papeles se están invirtiendo. Leía ayer, porque estoy leyendo el libro Batalla Cultural de Agustín Laje, y en su primer capítulo él hace referencia a tres acepciones de la palabra cultura, y luego desarrolla, ¿no es cierto?, cierto elemento que él habla de una simbiosis. Él habla de una simbiosis entre cultura y religión, como estos dos elementos siempre han estado unidos, la religión a la cultura a la religión. Y él habla de cómo por allá, por el siglo XI, más o menos, estamos hablando ya de la última parte ya de la Edad Media, siglo XI en adelante, él habla del surgimiento de cierto grupo social llamado burguesía, bueno, etcétera, etcétera. El asunto es de que él explica cómo fue gestándose a través de los siglos la separación entre lo religioso, entre lo espiritual, entre lo teológico y lo cultural. O sea, se desarraigó de lo cultural el elemento religioso, el elemento espiritual, cuando siempre lo religioso ha sido parte esencial de la cultura. Y de ahí nace lo que se conoce, de esta separación, ¿no es cierto? Nace lo que se conoce como el secularismo, ¿no es cierto? Y de ahí, ¿no es cierto?, toda esta manera de ver el mundo, esta manera dual de ver el mundo entre lo secular y lo religioso. Por eso nosotros hablamos ahora de lo secular, ¿no es cierto?, de lo laico, y hablamos de lo religioso, en circunstancias que siempre eso ha sido una unidad natural, esencial, necesaria. Y este secularismo, al agudizarse, desconoce a Dios, desconoce su ley, su norma, ya no le atribuye el orden social, natural, humano, a Dios, sino que ahora hay ciertas cosas que son atribuidas solamente al ser humano. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, el afianzamiento social de la sociedad
en una actitud de ignorancia y de rebeldía hacia la ley de Dios, porque no hemos dado nuestras propias leyes y hemos ignorado la ley de Dios. Y claro, cuando aparecen grupos como algunos de nosotros que reivindicamos la ley de Dios como la norma dada a nosotros como seres creados, al ser humano, como criaturas de Dios, bueno, somos tildados de rebeldes, ¿no es cierto? Como leíamos en la cita del Espíritu y Profecía, nuestros escrúpulos de conciencia, a ver si la encuentro por acá, nuestros escrúpulos de conciencia serán interpretados como rebeldía. Acá dice: sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Acá habrá un conflicto entre dos normas, entre dos leyes, entre dos reglas. Así de sencillo. Acá no hay, en términos estrictos, no hay ausencia de norma. Nosotros no estamos en anomia, sino que es una nomia, es una norma que el mundo no reconoce. Entonces los argumentos irán en ese sentido, en que nosotros estamos sin norma. Nosotros somos los causantes de rebeldía o de anarquía. Confusión total. Pero tampoco habrá disposición para salir de esa confusión, porque nuestro esfuerzo argumentativo para ayudar a que salgan de la confusión será considerado como obstinación, acá dice, fanatismo, radicalidad, en fin, todos los términos peyorativos que se usarán para desprestigiarnos o tergiversar o malinterpretar nuestras intenciones, nuestros actos. Que Dios les bendiga.